temas sociales y religiosos. Si crees en Dios, este programa es para ti. Yo Creo en Dios Radio y TV. Muy buenas amigos de Yo Creo en Dios Radio, y si crees en Dios, este programa es para ti. El día de hoy un tema muy importante, un tema, más bien una pregunta muy interesante, que una que otra vez todos nos hemos preguntado varias veces. ¿Quién creó a Dios? A mí me creó mi mamá y mi papá. A la computadora la creó un hombre. A todo lo creó algo. ¿Quién creó a Dios? Si te interesa la respuesta, pues no te muevas ni un segundo. Sigue disfrutando de los mejores temas sociales y religiosos. Yo Creo en Dios Radio y TV. Bien, ¿quién creó a Dios? Interesante pregunta. La respuesta para esta pregunta data desde el principio. Primero hay que analizar el hecho de que nosotros fuimos creados por Dios. Y dentro de las capacidades que Dios nos dio de entendimiento, está el hecho de que nuestra mente sabe que todo lo que existe fue creado por algo. Pero, sin embargo, ese es el entendimiento que nosotros tenemos como seres humanos. Ahora bien, hay algo que se llama la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es espiritual. Dios no es carne como nosotros. Dios no es palpable como nosotros. Su naturaleza, según la Biblia, es espiritual. Dios, su forma es espiritual. Nosotros, los seres humanos que Él creó, somos carne. Bien. Y Dios nos creó con una capacidad de pensar y un entendimiento, según Él creó al ser humano, de que todo lo que existe fue creado por algo, porque todo lo que Él creó en este mundo, incluyendo a nosotros, ha sido creado por algo. Sin embargo, para responder la pregunta sobre quién creó a Dios, tenemos que entender algo primero. Solo nosotros, los seres humanos, fuimos creados y nosotros creamos otras cosas. Sin embargo, en la naturaleza de Dios, fuera del planeta Tierra, fuera de la humanidad, el concepto de ser creado en Dios no existe. O sea, nuestra mente, al momento de pensar en Dios, nuestra mente tiene que ponerse en el lugar de que el ser creado en la naturaleza de Dios no existe. Simplemente siempre ha existido. La Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Suena un poco contradictorio o bastante contradictorio entender este concepto, pero cuando hablamos de Dios, el hecho de que algo, de que fue creado no existe, no es aplicable. Dios no fue creado por nada ni por nadie. Dios siempre ha existido. Y nuestra mente humana limitada entiende, piensa y cree que todo lo que existe fue creado por algo, porque en realidad la mayoría o básicamente todas las cosas fueron creadas por Dios. Y cuando el ser humano crea algo, pues lo creó ese ser humano. El que creó el teléfono celular, existe el celular porque alguien lo creó. Nuestra mente está codificada para entender que todo lo que existe fue creado por algo. Sin embargo,
En la naturaleza de Dios, ese concepto no existe. Dios no fue creado por nada ni por nadie. Para entender la respuesta a esta pregunta, tenemos que aceptar el hecho de que Dios simplemente ha existido desde siempre, aunque suene confuso, aunque suene dispareja la respuesta. Dios siempre ha existido porque Él fue que creó el hecho de que para que haya algo, alguien tuvo que haberlo creado. Él creó ese concepto en el mundo, en el universo, porque Él es el creador. Sin embargo, para Él, que es el creador, su naturaleza es diferente. Dios siempre ha existido. Para nosotros entender esa pregunta, tenemos que aceptar el hecho de que la naturaleza de Dios es diferente y que no existe ese concepto de haber sido creado. Dios siempre ha existido. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. La respuesta de quién creó a Dios, si nos basamos en esta explicación que les acabo de dar, es: Dios siempre ha existido, por difícil que a la mente humana se nos haga entender este concepto. Dios siempre ha existido. He aquí la respuesta. ¿Quién creó a Dios? Nadie, porque Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Y es por eso que Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Él nos creó, pero sin embargo quiso que viviéramos para siempre, y ese plan fue dañado en el huerto del Edén por medio de Satanás. Dios siempre ha existido. Temas sociales y religiosos. Si crees en Dios, este programa es para ti. Yo creo en Dios, radio y TV.